Hola, ¿cómo están a todos aquellos que nos ven a través de este canal de YouTube? Hoy mi nombre es Joel López y hoy traigo de invitado nuevamente a mi hermano Cruz López. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Pues fíjate que fue un éxito la semana pasada. Mucha gente nos estuvo apoyando en este proyecto que recién iniciamos y pues decidí darle continuidad a esto y sobre todo porque hay muchos temas que quedan al aire y que mucha gente que no conoce o desconoce o quieren informarse de lo que nosotros Ajá. experimentamos más que nada, ¿va? Y creo que es algo muy bueno porque a pesar de que yo tengo, ya voy para 8 años, tú tienes año y medio por ahí, creo que de cierta manera ambos adquirimos algún tipo de experiencia en este avance que llevamos, Claro que sí. ¿sí? Y pues cómo no, quería tocar ese tema y he titulado este tema Platicando con Dios. Yo quisiera tocar el tema, hermano, de aquellas pláticas que tenemos con Dios o ese conocimiento que tenemos, perdón, en, en llegar como a llegar a platicar con Dios de una manera sincera y confiadamente, ¿sí? Saber que en realidad Dios nos está escuchando y que te podemos tener esa plática como tú y yo la estamos teniendo ahorita, Sí, una claro. plática con Dios normal. Y yo me gustaría que me dijeras cuál fue el proceso que tú tuviste en cuanto a, me imagino que antes de venir a la iglesia pues desconocías muchas cosas en cuanto a esa relación con Dios. Sí, porque uno tiene un concepto de que también como que nada más a veces horas y ya, o sea, Ajá, como que ya es todo, ¿no? sí. Y yo creo que también eso tiene mucha gente alejada porque a veces nada más hacer oración pero no prestar atención a lo que Dios está haciendo, el no congregarte, el hecho de también a veces que no leas, o sea, realmente antes de llegar a una iglesia, eh, ¿cuánto le dedicamos a la lectura? Ajá, Que es lo, sí, entre comillas, lo más sencillo, o sea, sí, sí, realmente no lo hacemos. Eh, el hecho de que te empiezas a congregar, todo eso, ahí es donde empiezas a recibir respuestas, a que, digamos, cuando tú te estabas haciendo oración por algo y tu entorno empieza a cambiar, empiezas a recibir respuestas también de que qué es lo que Dios quiere que hagas, o sea, cómo puede funcionar, me explico, sí. para que, digamos, tú tengas ese favor de Dios, por así decirlo. Sí, fíjate, antes de venir a la iglesia, yo recuerdo que pues solamente sabía lo que era el Padre Nuestro, que es el que te enseñan normalmente desde chiquito, el Sí, Padre claro. Nuestro, pero no te enseñan lo que realmente significa un Padre Nuestro, ¿verdad? La misma Biblia dice que nosotros no hagamos vanas repeticiones y no quiero decir ni quiero entrar en ese tema en que el Padre Nuestro no sirve. Claro que sirve, es una oración, sí, pero una oración va mucho más allá, una plática con Dios va mucho más allá, es como platicar tú y yo, ¿sí? O como Ajá. platicar en pareja. En la noche, yo llego con mi esposa y después de mi trabajo y de los quehaceres que ella tuvo y todo, nos acostamos y empezamos a platicar y a tener conversación. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? Y empezamos a tener esa relación y esa plática, aunque ya en todo el día no nos vimos, esa plática en la noche nos une, ¿sí? Sí, Ya, claro. y ya sabemos, o yo ya estuve enterado de lo que pasó ella y ella está enterada de lo que yo pasé, ¿sí? Aunque no estuvimos juntos, yo ya sé lo que ella vivió y ella sabe lo que yo viví. Sí, Creo que así de la es. misma manera esa es la plática con Dios. Entender que no necesitamos llegar a ser perfectos, no tenemos que tener tampoco todo el conocimiento de la palabra, si nosotros nos acercamos confiadamente con Dios, ¿sí? Cuando recién empecé yo en el Evangelio, este, me era muy difícil porque yo veo personas, por decir, yo veía a los pastores cómo oraban, o veía a los hermanos Ajá. cómo oraban, y pues tenían unas oraciones muy bonitas, y yo no sabía expresarme, no sabía qué decir, no sabía cómo hacerle para llegar a tener esa oración, y de cierta manera como que me intimidaba. Sí, No sé si sí. te llegó a pasar a ti o te pasa a ti todavía que dices, no, pues yo no oro como aquellos, o yo no hablo como ellos hablan, ¿sí? Y es que en un principio nos sentimos tan pecadores que pensamos que Dios no nos va a escuchar. Y
Y realmente lo que Dios quiere es sinceridad. Lejos de bonitas palabras, de que oremos repetitivamente, como tú dices, o sea, Él quiere una sinceridad, o sea, y lo he notado, por ejemplo, en la iglesia que a veces Dios dice así, muéstrame tu pecado, o sea, dime Sí. tu pecado, o sea, y eso es lo que a veces tenemos que entender, que todos somos pecadores y si quieres cambiar algo, o sea, necesitas aceptarlo y, o sea, decírselo a Él de que, ¿sabes qué? Ando de esta manera, ayúdame. Y Sí. como dijo una vez nuestro hermano Payino, o sea, también tienes que tener la disponibilidad, pues, por así decirlo, o sea, de que Dios también va a hacer algo en tu vida, o sea, no es como que todo vaya a ser como que, ay, sí, como por obra de arte o como por magia, Sí. o sea, no, Sí, así no funciona, o sea, muchas veces nos acercamos a Dios por una conveniencia, pongámoslo así, ¿va? sí, así Ay, es. Señor, ayúdame en esto, y tampoco funciona de esa manera. Si bien es cierto que Dios no desprecia nuestras oraciones o nuestras súplicas, también conoce la intención de nuestro corazón. Fíjate, mientras ahorita platicamos, me acordé de esta parte de la escritura, lo que dice Lucas 18, del 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Para aquellos que nos están viendo, el fariseo era el sacerdote, el que ministraba la presencia de Dios en ese entonces, ¿no? El publicano era aquella persona pecadora, aquella persona que pertenecía al mundo, ¿sí? Dice, el fariseo puesto en pie, o sea, el sacerdote, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjate, esta parábola la dice nuestro Señor Jesucristo y hace referencia ante aquellos que se creen muy justos, ante aquellos que se sienten muy santos, que en realidad dicen: no, pues yo no tengo pecados, yo no soy como aquellos, yo me llevo bien, ando bien en mi vida espiritual. Y en realidad tendríamos que tener una actitud de humillación siempre, todo tiempo y en todo momento. Sí, así es. Vemos al publicano que dice que ni siquiera se quería acercar al templo, o sea, ni siquiera de lejitos, y lo único que decía: Señor, pues ten misericordia de mí. Y eso es lo que acabas de decir ahorita. Por eso me vino esta parábola a la mente. Creo que cuando nosotros somos sinceros ante Dios y reconocemos nuestros pecados, Él jamás desprecia un corazón contrito y humillado, dice la palabra. Y contrito quiere decir que se acerca con Él con una tristeza profunda, con una sinceridad, ¿sí? Y humillado, reconociendo que, ¿sabes qué? Si tú no me ayudas, yo no voy a poder, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que entender, primero que nada, para tener una plática con Dios. Y yo creo que es importante compartir eso porque esa tristeza la produce el mismo pecado. Pecado que nosotros no sabemos que, o a veces, digamos, te sabes los 10 mandamientos, pero no sabes que si estás fallando en ciertas cosas, te produce una tristeza a la larga, por así decirlo. Y fíjate que también es medio peligroso eso, el creer de que tenemos todos un concepto de que por ser buena persona ya voy a ir al cielo. Ajá. Y realmente, o sea, cuando llegas aquí te das cuenta que no es así. Es todo. Todos creemos eso de que no, yo al cabo me porto bien. Y peor aún, juzgamos mucho a veces a los cristianos diciendo: mira, pues él es cristiano y se porta así, y yo no hago eso. Sí, Pero nos tú no empezamos a sabes comparar. realmente que él está en un proceso también. ¿Sí? O lo juzgas porque él era así o él hacía esto, o sea, pero realmente él está en un proceso por Dios. Y la Biblia dice que vamos a tener abogado para con el Padre. ¿Sí? Pero es muy distinto que, por ejemplo, tú seas muy buena persona fuera de una iglesia, pero no te arrepentiste de lo que estás haciendo, o a quién vas a tener de abogado. Uno de los mandamientos es: no mentirás. ¿Quién no ha mentido? Sí, así es. Uno de los mandamientos es: no robarás. ¿Quién no se ha robado al menos algún chiclito, algunas papitas, algún refresco? ¿Sí? Entonces,
creo que otro de los mandamientos es no cometerás adulterio, pero Jesús viene y lo cambia y dice, aquel que codicia a una mujer solamente con verla, si ya está adulterando en su corazón. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, definitivamente, al quebrar un mandamiento, quebramos todos, dice la Biblia, lo dice el apóstol Santiago. Entonces, como lo que acabas de decir es algo muy importante, la gran mentira del diablo, considero yo, es hacernos creer que somos buenas personas y que tenemos automáticamente la salvación. Por eso es algo muy importante que tenemos que entender lo que dice la Biblia. ¿Sí? La Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Para que nadie se jacte, que diga, ¿sabes qué? Pues es que yo doy tanto a los pobres, o yo ayudo a tal persona, o yo doy tanto a la iglesia. No, nadie tiene la salvación por méritos propios. Dice la Biblia que es por gracia para que nadie se gloríe. Sí, Entonces, así es. Eso es lo que pasa, hermano. Creo que platicando con Dios tiene que ver con el hecho de conocer más la Escritura. Porque no sé si te ha pasado, bueno, a mí antes me pasaba que yo decía que pues ya sabes, ¿no? Cuando estás mal en tu vida o cuando tienes algún problema, tratas de platicar con Dios, pero no te quieres ajustar a la voluntad de Dios, ¿sí? Por mucho tiempo. Es un área donde todos batallamos en un principio. Exactamente, por un tiempo, por un momento, yo quería acercarme a Dios, pero no quería dejar las cosas que me gustaban. Entonces, cuando voy conociendo la palabra de Dios, me doy cuenta que no es que Dios no me escuche, es que mi mismo pecado y las mismas cosas que yo hago hacen que el Señor cierre sus oídos y no me haga caso a lo que yo le estoy pidiendo. Es como tus hijos, ¿sí? Cuando se están portando bien chiflados, ¿no has visto los niños que en el mercadito va siempre un niño que está llorando y que quiere algo? El papá lo ignora o la mamá lo ignora porque está haciendo algo mal y no le van a hacer caso ni le van a cumplir el capricho. ¿Sí me explico? Sí, así De es. la misma manera Dios es con nosotros, así se me imagina. Que no es que Dios no escuche mis oraciones, porque Dios está en todos lados, ¿sí? Dios escucha a todos, pero no nos puede hacer caso ni cumplir un capricho cuando nuestra vida no se ha ajustado totalmente a la voluntad de Él. Sí, así es. ¿Sí? Fíjate, esto es algo que me gusta, o quise platicarlo, más que nada porque hay mucha gente que me dice, oye, es que ustedes cómo le hacen, yo veo que ustedes oran, yo veo que ustedes, no, en realidad sí oramos, sí buscamos de Dios, pero seguimos teniendo problemas, o sea, no somos perfectos. Sí, Lo que acabas de decir es muy importante, o sea, ¿tú te sientes perfecto o sientes que ya tu vida está totalmente ajustada a la voluntad de Dios? No, yo creo que es algo que realmente va a ser muy difícil de alcanzar y yo creo que va a ser una lucha pues, interna constantemente, o sea, de que no te puedes descuidar un ratito de tu vida en relación a Dios, porque me ha tocado ver en este pequeño tiempo que tengo, pues es 1 año y medio, que hay personas que descuidaron un pequeño momento y se fueron para abajo ¿A la lona? muy feo, o sea, Sí. y algunos hasta en situación de calle, o sea, y siendo que estaban Sí. en gran, ¿cómo se dice? O sea, Sí, estaban siendo usados por Dios de una Sí. manera poderosa, podemos llamarlo de esa manera, o su ministerio estaba levantando muy fuerte. Y creo que ese es un área que tenemos que cuidar todos, ¿sí? El no creernos, la Biblia dice que nadie tenga más alta estima de sí mismo que la que deba de tener, ¿sí? O sea, yo no debo creerme el super ungido, el super predicador, porque yo debo de entender que en cualquier momento voy a caer. Por eso, ni siquiera como cristianos deberíamos de juzgar a otro hermano que se está perdiendo o que ha caído en un vicio, o que ha caído en pecado nuevamente, porque la Biblia dice que cuando veamos a un hermano le restauremos con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. O sea, que Sí, en realidad, así es. como tú lo acabas de decir, esto que estamos viviendo es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada donde te empiezas a apartar y ya cuando acuerdas ya estás del otro lado nuevamente haciendo lo que hacías. Entonces es una lucha constante día con día donde tenemos que permanecer fieles a la voluntad de Dios. Sí, eso que dices es muy importante porque también lo he visto en este tiempo que de repente hay un poco de división y la Biblia dice que nos fortalezcamos los unos a los otros. Y cuando realmente pasa algo así, una situación así, lo primero que hacen es señalar y realmente nosotros no somos jueces aquí, o sea, Definitivamente. realmente estamos para ayudar a levantar a los demás
Porque si, yo creo que de alguna forma si tú llegas a caer en algún pecado que nadie estamos exentos, quisieras que alguien te echara la mano. Sí, sí, exactamente acabas de decir, porque ¿quién cuando se cae no te gustaría si te cayeras que no te puedes levantar? ¿Has visto gente que se cae, sobre todo gente anciana que le tienen que ayudar para levantarse? Entonces, Sí, así es. de la misma manera nosotros vamos a necesitar siempre apoyo. Y algo muy importante es que tenemos que entender que siempre va a haber gente que te quiere ayudar. Sí, siempre va a haber gente que te quiere levantar. Y muchas veces caemos en el error también en de que, ay, me van a juzgar cuando nadie te está juzgando. Ay, es que qué vergüenza que me vean en esta situación. Pues ni modo, caíste, no pasa nada. Pero ten la valentía de acercarte nuevamente a aquellas personas que sabes que te quieren y que sabes que están orando por ti. Algunos de los problemas que muchas veces he visto también es que cuando caemos nosotros, creemos que todos nos están juzgando, creemos que todos nos van a señalar. Cuando en realidad aquel que está bien con Dios sabe que lo que menos debe de hacer es juzgar y lo que menos debe de hacer es señalar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros caemos, lo más importante es tener esa relación con Dios. Y lo que acabas de decir hace rato, es ser sinceros con Dios. O sea, Señor, mi condición de vida está así. Volví a caer, volví a regarla, tengo los mismos problemas que tenía, necesito que me ayudes. Y ser sinceros con Dios en esa parte. Sí, y fíjate que esa parte de la sinceridad sí es muy importante porque hay cosas que nosotros no vamos a lograr solos. Hay áreas de nuestra vida que vamos a batallar mucho, incluso en este año y medio que tengo he seguido batallando con muchas áreas, pero sí me he dado cuenta que no me puedo descuidar tampoco porque está siempre alguien te va a estar viendo, cosas así, o sea, no. Sí, al final de cuentas somos ejemplo para muchas personas. Sí. Hay muchas personas que dependen de nosotros, y al decir dependen no es que si nosotros no lo hacemos ellos no lo van a hacer, sino que hay gente que va creciendo en el evangelio y va creciendo mirando lo que nosotros estamos haciendo. Sí, y el ejemplo que tenemos que hacer. Ahora, nadie va a poder ser perfecto o nadie puede llegar a librarla solo si no está en una buena relación con Dios. Por eso yo quería hablar contigo de esta relación de que tendríamos que platicar con Dios y ser sinceros con Dios. Sí, es muy importante para todas aquellas personas que nos están viendo tener al menos algún tiempo separado para Dios. Es como el tiempo que nos damos para comer, el tiempo que nos damos para bañarnos, el tiempo que nos damos para ir al baño. Son tiempos de necesidad en nuestra vida, ¿sí? Que no pueden faltar, porque tu hora de comida, si falta ya te sientes mal. Sí, si te anda del baño necesitas hacer, porque si no, arde Troya, ¿verdad? Entonces, también como el bañarnos, o sea, sabemos, todos tenemos un horario, nos gusta unos en la noche, otros en la mañana, etcétera, estar aseados. De la misma manera tenemos esa necesidad de Dios como seres humanos. Somos seres espirituales y tenemos esa necesidad de conectarnos con el Ser Supremo, ¿sí? Que es la única manera como de recargarnos nosotros día con día, ¿sí? Y esa necesidad, fíjate que el desconocimiento es lo que nos lleva a quererlo llenar con otra cosa. Exactamente. Ya sean vicios, ya sea lo que sea. Ese es el error que a veces cometemos cuando pues, se nos hace fácil no congregarnos, no leer, no tener una relación con Dios, simplemente ser un creyente más. Sí, fíjate que acá es algo muy importante porque como somos seres espirituales, sí, aunque mucha gente no le ora directamente al Padre, sí, la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el único que nos puede llevar a la presencia de Dios es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso oramos: Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos esto. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos lo otro. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Porque es el único que nos puede llevar al Padre. Y tú te das cuenta que el ser humano, por naturaleza, necesita algo que adorar. Necesita alguien con quien platicar. Por eso es que mucha gente que le reza que a San que San el otro, sí, que a la Santa Muerte, que a San Pancho Villa, etcétera, etcétera. O sea, al final de cuentas, la gente tiene que entender que necesita un ser supremo a quien adorar o a quien pedirle, ¿sí? Porque somos seres espirituales también.
Sí, tenemos Sí, así alma, es. cuerpo y espíritu. El mismo espíritu necesita conectarse con un ser supremo. Desafortunadamente muchas veces lo encontramos en otra cosa cualquiera, sí, que no sea Dios. Y eso es lo que tendríamos que entender. Tenemos ese acceso directo al Padre. ¿Para qué pedirle a otra cosa? Si al final de cuentas Él es quien nos puede proteger, Él es quien nos puede salvar, Él es quien nos puede guiar, quien nos puede ayudar, etcétera, etcétera. Y es que ese, digamos, es el famoso vacío que sientes un vacío aquí en tu corazón o cosas así, o sea, o sientes un vacío en tu vida y ese nada más lo llena Jesús. ¿Sí? ¿Nadie te lo llena? Y es algo que a veces cuando estás afuera, como que... Te causa gracia. No sé si gracias, sino que... Ay, estos vatos, o Sí, sea... sí, sí. Te burlas. Sí, no le prestas tanta atención. Pero lo estás llenando con otra cosa. Al final de cuentas lo tienes. Sí. Simplemente lo estás queriendo tapar y tapar y tapar. Y seamos sinceros también en algo. Dios es infinito. Sí. O sea, sí, él lo tapa y todo, pero lo vas a conocer y a conocer y a conocer y a conocer. Entonces, ese hueco nada más lo va a llenar Jesús. ¿Por qué? Porque lo puedes llenar con lo que quieras tú, Ajá. pero no lo vas a llenar. ¿No? Lo vas O sea, a intentar nada más, pero no lo vas a llenar. Lo llenas por momentos, sí, son Sí. momentos donde tú te encuentras, vuelves a casa. De hecho pasa mucho en los artistas. Los artistas, la mayoría pasa depresión, ¿sí? Sí, así Todos es. pasan depresión, dice, porque llega un momento donde yo salgo al escenario, todos me gritan, todos bien padre, dice, pero llego a mi hotel y nuevamente estoy solo. Y estoy vacío totalmente. Y muchos artistas que probablemente tú los ves como un referente, están pasando depresión y están pasando soledad y están teniendo ese vacío en su corazón, ¿sí? Que en realidad existe, que está ahí. Y no saben cómo llenarlo porque no han encontrado lo que es la verdadera, el verdadero amor de Dios sobre sus vidas, que es lo único que nos va a llenar. Sí, por Sí, mucho así tiempo es. yo también estuve vacío, creyendo que llenaba con dinero, con trabajo, que lo quieres llenar con muchas cosas, pero al final de cuentas llegas vacío y necesitas algo que te llene. Y cuando vienes a Jesús, eso dices, esto era lo que necesitaba en mi vida. ¿Sí? Por eso también hay gente que se pasa, como dicen, correteando la chuleta y al final de cuentas nunca vas a llenar, o sea, ¿No? vas a querer ganar más, más, más y más y se te va a ir la vida así. Sí, ya cuando quieres ya te pasó la vida, Sí, así es. ya desperdiciaste. Pues fíjate qué tema tan interesante. Algo que tenemos que entender, aquellos que nos están viendo, es que Dios siempre está dispuesto a escuchar una oración. ¿Sí? La Biblia dice que el Espíritu siempre va a estar dispuesto. Entonces, nunca es tarde para venir a los pies de Cristo, pero no dejes que pase tanto tu vida para tener una plática sincera con Dios y decirle, Señor, pues guíame. Llévame a tu presencia, dime lo que está bien y lo que está mal y quiero hacer tu voluntad. Sé sincero con Dios. Sí, y ahora si hay alguien que nos esté viendo y que realmente yo he visto que a varios les está hablando y si tienen ese temor de que, no, es que como que, ¿cómo me acerco? Te voy a ser bien sincero, Dios está esperando que te acerques. Sí. Pero no te va a rechazar, o sea, todos nos sentimos así cuando llegas de que soy bien súper pecador y hay los pecados que tú tienes no son nada para los que tengan otra persona. Igual Dios dice que Él limpiará tus pecados y los borrará y no se acordará jamás. Entonces esa parte sí creo que es muy importante que todos la sepan porque por más que hagas lo que hagas, Dios prometió algo, Dios los va a borrar y no se va a acordar jamás. Entonces es uno mismo a veces también Sí. es que antes fui esto o la misma gente, o sea, créeme que cuando llegas a la iglesia nadie te va a juzgar tu pecado ni se va a acordar ni al contrario, estamos para ayudarte a que continúes tú con la voluntad de Dios o con la obra de Dios. Así es, fíjate, es una decisión que acabo de decir, es una decisión y yo la veo así como cuando te le declaraste a tu novia, ¿verdad? Esa sensación de que le digo o no le digo, me acerco o no me acerco, y si me dice que no, y si me dice que sí, todos pasamos por ese momento donde, hijo, ¿y qué va a pasar? Y ya voy, mejor no, y me regreso.
pero creo que hay mucha gente pasando una situación similar, queriéndose acercar a Dios. La única ventaja es que probablemente muchas veces te rechazaron, ¿sí? Una relación, pero Dios nunca te va a rechazar. Él siempre va a estar dispuesto y te va a decir que sí, si tú te acercas confiadamente, como dice su palabra, y con un corazón sincero. Sí, así es. No crean también que todos somos perfectos o que ya al ser cristiano llegas y como por obra de magia, ¿no? Así de que ya este vato ya es súper perfecto. No, seguimos batallando, Sigue la lucha. seguimos pidiendo constantemente, o sea, que Dios cambie nuestras cosas que están mal en nuestra vida. Y es una lucha constante, o sea, no es de la noche a la mañana, pero pues si no tienes relación, ¿cómo lo vas a lograr también? Así es, sí. Sí, es lo más importante que entendamos que Dios está dispuesto. Él quiere que nosotros nos acerquemos y estoy seguro que Dios te ha estado hablando por mucho tiempo, de muchas maneras, ¿sí? Solamente que no has entendido el lenguaje de Dios, que eso es algo muy importante. Cuando tú llegas y tienes esa relación con Dios, te vas a dar cuenta, era Dios. En esta situación era Dios. Sí. Aquí también era Dios. Y te vas a dar cuenta que en realidad Dios te estaba hablando de muchas maneras, ¿sí? No es que Dios no te esté hablando, es que no lo estás sabiendo escuchar. En una relación se necesita hablar, pero también se necesita escuchar. Ahora también no nos queramos engañar a nosotros mismos, porque cuando tú llegas a una iglesia es porque sabes que Dios ya venía hablando a tu vida. Sí, Yo en una plática que tuve con mis pastores me dijo, entonces tú me estás diciendo que Dios tiene años hablando a tu vida. Y le dije, sí, realmente sí, o sea, tú sabes, pero pues te quieres hacer el inteligente, ¿no? Y sí, sí. a Dios no se le escapa nada. No. Y ten por seguro que es mejor que vengas por las buenas. Que es mejor que vengas por las buenas. Muchos venimos de una manera que en realidad no quisimos haber pasado eso. Y creo que si yo hubiese conocido de Dios antes, me hubiera evitado muchos problemas y Sí. muchas situaciones en mi vida. Yo creo que eso la otra vez que estábamos hablando con nuestra hermana Aurora, decía lo mismo de que todos llegamos hacia la iglesia, o sea, chin, si hubiera obedecido desde hace cuándo. Pero pues también son situaciones que Dios permite, o sea, también tienen un propósito, pero no era lo que Dios quería para tu vida. No. Y también entender que hay muchas personas que no alcanzaron a venir, ¿sí? Exactamente. Que ya partieron de esta tierra, que de un día para otro se les fue la vida y no alcanzaron a acercarse a la voluntad de Dios, ni alcanzaron a hacerle caso a Dios. Y es que no se trata de predicar un evangelio de temor, pero es un evangelio real, ¿sí? Que Sí, hay mucha así gente que se le ha ido la vida, sobre todo en este tiempo de COVID, jóvenes, adultos, personas que estaban muy bien, muy sanas, y de un día para otro se fueron y no tuvieron la oportunidad de acercarse a Dios ni de platicar con Dios. Esto es algo muy importante. Estás a tiempo. Creo que Dios te está llamando a tiempo desde hace mucho y nunca es tarde para venir a los pies de Cristo. Sí, vi una imagen en Facebook que decía que cuando Noé decía que iba a haber el diluvio, Ajá, que nadie creyó. nadie creyó. Y ahora que están constantemente diciendo Jesús viene pronto, nadie está creyendo. Sí, Y sí. eso es lo que Y de hecho estamos todos a dice la tiempo Biblia de- que será como en los tiempos de Noé, precisamente. Sí, así La es. venida del Señor va a ser como en los tiempos de Noé, ¿sí? Todos estaban en fiesta, todos se casaban, todos se daban en casamiento, todo muy alegre. Y al final de cuentas llegó el diluvio y así mismo va a venir nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra. Él prometió volver por su iglesia. Y si Él no ha vuelto, dice la Biblia que es porque no quiere que ninguno se pierda, ¿sí? Sí, así Que todos es. procedan al arrepentimiento. Y creo que es momento de platicar con Dios seriamente en tu vida y decirle: Señor, haz conmigo lo que quieras hacer. Estoy harto de esta vida y pongo mi vida en tus manos. Y es lo mejor que puedes hacer. Sí, llegar y, bueno, literal decirlo así, ¿sabes qué? Yo estoy así, pero también estar dispuestos, porque si llegamos de una manera muy pecadora, por así decirlo, Sí, sí.
Sí, y es como cuando uno se porta mal y cuando va con sus papás, papá, ¿me perdonas? Sí, pero vas a tener que hacer esto. Sí, pero ya no quiero que hagas esto. Sí, pero esto. Sí, es como la mujer pecadora que dice la Biblia que iban a apedrear porque la encontraron en adulterio. Y van con Jesús y dice Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y resulta que nadie tiró la piedra porque todos tenían pecado. ¿Sí? Pero le dice Jesús... Ese es el detalle de ahorita del mundo, porque todos se volvieron jueces. Sí. Y Nadie realmente, se siente pecador. Sí. Sí, nadie se siente pecador y eso es lo peor que podemos hacer. Esos hombres que le iban a apedrear eran sacerdotes. Se supone que eran los que llevaban una vida santa. Y cuando Jesús los confronta, todos arrojaron la piedra, pero nadie se la arrojó a la mujer. Todos dejaron caer sus piedras. Y cuando Jesús levanta a aquella mujer, le dice, ¿dónde están los que te juzgaban? Dice, ni yo te condeno. Pero le dice, vete y no peques más. Exactamente. ¿Sí? Y creo que es lo que Dios quiere con nosotros, perdonar nuestros pecados, pero también que dejemos el pecado a un lado y comencemos una nueva vida. Sí, así es. Pues bueno, se nos fue el tiempo. Muchas gracias a todos aquellos que nos vieron hasta el final. Esperamos que nos sigan apoyando para seguir transmitiendo y teniendo temas muy, muy interesantes. Háganos un comentario allí en YouTube, ayúdenos con la manita arriba, suscríbase a nuestro canal, Joel López PDB. No se olvide también de suscribirse a Portadores de Bendición Monterrey. Ahí pondremos mensajes y estoy seguro que Dios le va a hablar de una o de otra manera, ¿sí? Muchas gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.